Hola, soy Elliot, hoy es 15 de diciembre y bueno, me corresponde continuar con la dinámica que es algo así como el Guadalupe Reyes, pero en versión de libros. Entonces me parece interesante y pues decidí involucrarme por primera vez en este grupo de literatura. Y bueno, voy a hablar hoy, espero que se escuche bien, la verdad, no sé, es la primera vez que transmito en vivo también. Nunca en redes sociales he hecho una transmisión en vivo, entonces espero que se esté viendo y que... ¿Eh? Entonces, estamos probando el audio. Mi hermano me está indicando si suena o no suena, entonces quiero saber eso. Em, bueno, pues continuando con la misma dinámica, pues ya yo voy a hablar de un libro que incluso anteriormente ya he comentado en el grupo. Una vez hice una reseña sobre el mismo y bueno, es este libro. Es El Homo Videns, la sociedad teledirigida. Entonces, bueno, decidí este libro porque en realidad la literatura que yo he hecho en mi corta vida, 23 años, es sobre todo de política. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en ciencias políticas, entonces prácticamente todo lo que leo pues tiene que ver con esto. Dentro de los libros que he leído, pues yo creo que uno de los más digeribles y para un público que digamos no se siente tan introducido en la teoría política, en conceptos mismos del área, pues yo creo que este es un libro que puede llamar la atención de muchas personas por el tema mismo que trata el libro. Y por otro lado yo creo que es muy digerible, es muy entendible y es algo que a todos nos atañe, ¿no? Porque, bueno, bien el título lo dice, es una sociedad teledirigida y estamos hablando de cómo es que esto empieza a afectar a las democracias actualmente, ¿no? Y si bien México es un país democrático, también la mayoría de los países en el siglo XXI y desde hace ya algunas décadas, pues se consideran democráticos, aunque no lo sean, ¿no? En ese sentido. Voy a empezar leyendo la parte de atrás del libro, solamente a manera de introducción. Intentaré también que el video no sea tan largo, pero bueno, a veces me apasionan mucho estos temas y empiezo a platicar mucho. Entonces dice la parte de atrás, nos encontramos en plena revolución multimedia. Esta revolución está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita. Es un Homo videns para el cual la palabra ha sido destronada por la imagen, y en todo ello la televisión cumple un papel determinante. La primacía de la imagen, es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva a ver sin entender que ha acabado con el pensamiento abstracto, con las ideas claras. Ante el avance imparable de la edad multimedia, aparecerá una nueva forma de pensar. Un poquito con la plática del mismo libro, les comentaba, me parece muy interesante y él plantea pues sobre todo esta preocupación que ya existe, ¿no? Y que bueno, él escribe incluso yo creo desde mediados del siglo pasado, él empieza, incluso le toca vivir muchas cosas, entre ellas el nacimiento de la televisión. Él empieza a ver este fenómeno, cómo la televisión empieza a introducirse a las casas cada vez más y acercándose más al siglo XXI, pues empieza a ver un poquito de nuevas tecnologías, ¿no? Murió hace algunos años, pero en realidad pues pudo percibir muchas cosas que finalmente, actualmente a la ciencia política, él es un gran autor de la ciencia política actual, donde pues nos demuestra cómo es que este tipo de fenómenos que son nuevas tecnologías pues afectan al ciudadano, a las democracias en su conjunto. Él en un primer inicio habla de con su mismo título, sociedad teledirigida, es decir, habla de cómo nos manejan a nosotros como sociedad, como masas, con base en la imagen y con base en televisión, digamos. Sobre todo él se enfoca en la televisión, pero actualmente ya le podemos agregar las redes sociales, que son Facebook, que son Instagram y todas las demás que ya conocen ustedes. Y a esto ya como que no le alcanzó a él para teorizarlo, sin embargo es muy importante el punto de la televisión, ya que actualmente la mayoría de las familias, mamás, abuelas, amas de casa, abuelos, entre otros, se informan y su principal medio es la televisión, es la imagen, ¿no? Es los noticieros y es lo que ahí nos muestran. Entonces,
un tema muy muy hondo, podríamos sacarle muchísimo jugo a este mismo. Y bueno, quiero saludar a Seda Roja y a Dani. Y entonces, bueno, habla de una preocupación tocando al videoniño. Él llama al videoniño, que son estas nuevas generaciones, ¿no? Que van a empezar pues a cambiar el mundo, digamos, o esa sería la intención, ¿no? El futuro de México, digamos, las nuevas generaciones, los más pequeños. Entonces él toca un concepto muy importante que es el videoniño. El videoniño, pues es esta persona que desde su infancia, es decir, desde los primeros años de edad, yo creo que ni siquiera tiene un año, y el primer contacto que tiene el niño, pues no es con otra cosa más que con un aparato celular, en muchos de los casos, ¿no? En un aparato que involucra lo audiovisual, es decir, algo que nos refleja una imagen, que nos refleja un audio y que nos da estímulos y que nosotros reaccionamos a esos estímulos, ¿no? Y yo creo que todos ustedes conocen a algún familiar, algún amigo conocido donde sucede esto, ¿no? Que los niños en sus primeros años pues ya tienen luego hasta un smartphone más bueno que el que nosotros mismos podríamos llegar a cargar o etcétera, ese tipo de iPads por ejemplo, ¿no? Son cosas que actualmente ya es normal verlo, ¿no? Pero él se empieza a preguntar cómo esto afecta y cómo afectará en el futuro a, a los intervención que hay de la tecnología en las primeras edades, pues llega a afectar al humano al Homo sapiens, dice él, ¿no? Al hombre pensante. Él dice que el Homo sapiens empieza a perder digamos que a perderse como tal en el nuevo siglo, en el nuevo tiempo, porque surge el Homo Videns, aquel hombre que se dirige bajo los aparatos audiovisuales. Entonces, la preocupación de primer inicio pues es esa, ¿no? Cómo nosotros empezamos a interactuar con estas nuevas tecnologías, cómo influyen en nuestra vida y cómo desde las primeras edades pues estos empiezan a afectarnos ya, ¿no? El niño que crece con estos estímulos audiovisuales de pantallas, de imágenes, de todo ficticio, todo virtual, pues dice él, en un futuro pierde la capacidad de abstracción. Y si bien sabemos que todas las nuevas generaciones van a venir siendo educadas de esa forma, pues en un futuro, dice Sartori, lo probable es que nos encontremos con democracias fallidas, digamos, ¿no? Porque la democracia, su traducción en griego es demos y kratos, bueno, que son los dos conceptos que se utilizan. Demos es pueblo y kratos es poder, ¿no? Entonces democracia es el poder del pueblo. En ese sentido, pues si es el poder del pueblo, el pueblo es quien decide, el pueblo es quien toma decisiones, el pueblo es quien hace pues absolutamente todo en una democracia participativa, deliberativa y hasta representativa en el caso, por ejemplo, mexicano y en el caso de los países que consideren ello. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema político democrático, pero no tenemos a los ciudadanos capaces, los ciudadanos deliberativos, pensantes, que requiere un sistema de ese tipo para poder salir a flote, ¿no? Pues es cuando caemos, digamos, en la demagogía, en tiranías, en sistemas poco o más bien muy autoritarios, ¿no? Porque en realidad el ciudadano ya no delibera sobre los temas políticos, ya no delibera sobre cosas interesantes, digamos, y entonces lo que sucede pues es que empezamos a crear ciudadanos, poco racionales, poco críticos, poco pensantes en ese sentido. Y es lo preocupante en realidad, ¿no? Porque hablamos de una transición a la democracia, hablamos de pasos grandes que quiero especificarme bien en el país México, hablando en concreto, porque si me extiendo, pues sería hablar de muchas cosas. Entonces, si bien México desde bueno, en los noventas del año pasado, del siglo pasado, ya empezó en una transición a la democracia, viene en el 2000 nuevas elecciones y poco a poco se ha ido avanzando en el tema. Esto quiere decir que México, pues efectivamente quiere consolidar una democracia, ¿no? Que los procesos sociales, pues son lentísimos y que a final de cuentas, pues al querer consolidar eso, pues necesitamos los insumos necesarios, en este caso el ciudadano necesario para una democracia. Pero ¿qué pasa cuando en verdad nosotros nos ponemos a aprender cosas y a deconstruirnos, digamos, pero para mal, no para bien, como algunos psicólogos quizás dirían, deconstruirnos para volver a ser mejores, ¿no? En este caso pareciera que deconstruimos al Homo sapiens con base en las imágenes, con base en lo ficticio, con base en todas esas relaciones que tenemos con los aparatos audiovisuales que nos empiezan a
a ser más pobres en el sentido de lo abstracto, ¿no? O sea, dice Sartori, el humano empieza a perder, el humano, el hombre, la mujer, empieza a perder la capacidad de abstracción, dice, esa capacidad pues se tenía anteriormente con los libros, la gente que leía, la gente que hacía las cosas, ¿no? Dice, uno aprende haciendo. Entonces me pasaba algo muy curioso en la escuela, justo cuando yo acababa de leer ese libro, y pues dije, no, pues tiene toda la razón, porque estaba en una exposición de una materia, es macroeconomía, y lo que sucedía era que pues está el proyector y proyectan en una de las diapositivas una gráfica, ¿no? Y la gráfica pues no se veía nada, estaba muy muy chiquita. Y era muy de baja calidad la imagen, entonces los números y no alcanzaba a verse lo que quería decir la gráfica, ¿no? Y todos preocupados así como de, no, pues qué vamos a hacer, ¿no? Si no se ve, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente, pues alguien muy inteligente se le ocurrió ponerle zoom a la imagen y le empezó a poner zoom, zoom, zoom. Y entonces la imagen logró verse con una mejor calidad y ser entendible en ese sentido, ¿no? Pero pues tú te quedas, bueno, yo acabando de leer ese libro, pues la percepción que tuve sobre lo que sucedió en ese momento, pues fue como si evidentemente nosotros, digamos que en algún sentido, nos empezamos a volver menos capaces de darle solución sin ayuda de las tecnologías. Digamos que lo correcto en cierto tiempo, no estoy diciendo que esto esté mal, claro, quiero dejar bien claro, esto es muy bueno, las tecnologías son realmente funcionales, son algo que sirve y que va a mover al mundo en el futuro, ¿no? Son el futuro mismo del mundo, entonces son buenas, pero tenemos que preguntarnos para qué las estamos usando, ¿no? ¿Cuál es el fin de las tecnologías y cómo ellas pueden afectarnos o no afectarnos a nosotros? Esta es la idea, yo creo, central del libro, pues hacernos ruido desde esa parte de la conciencia donde uno se empieza a cuestionar estas cosas, ¿no? O sea, qué tan productivo es darle un celular a las nuevas generaciones, qué tan productivo es usar la tecnología para dar mala información, ¿no? Para mover a las masas, para mover emociones, para mover todo este tipo de cosas, pues entonces el libro cada vez empieza a poner pues un poco más interesante, ¿no? Habla, les decía, pues de la pérdida de la capacidad del entendimiento, empezamos a perder esta capacidad de entender, de ser racionales. ¿Por qué? Porque siempre estamos en contacto con lo virtual, es decir, así nosotros en Facebook veamos, es más este mismo video, ¿no? Que está en vivo y yo estoy enfrente de la pantalla, pues lo que están viendo en realidad es mera virtualidad. Yo no estoy enfrente de ustedes, yo no estoy hablando realmente con ustedes, ¿no? Estoy hablándole a una pantalla y ustedes están viendo una imagen y están escuchando lo que estoy diciendo, quienes lo estén viendo y quienes lo vayan a ver, ¿no? En ese sentido tenemos siempre, siempre contacto con lo virtual, nunca nada es real y lo mismo sucede con todas las imágenes, con todas las palabras. Actualmente se tiende mucho a enamorarse de uno de los mensajes, de los emojis, de las cosas que uno ve que no existen, pero que nosotros le damos un significado a esas representaciones virtuales. Entonces, esto es lo que nos empieza a afectar, ¿no? Esto es lo que actualmente está en boga, digamos, está en debate, está muy, muy bien planteado y sustentado la crítica hacia este tipo de acciones que vienen con base en las nuevas tecnologías, entre otras cosas. Y si nosotros perdemos esa capacidad de entendimiento porque todo lo que tenemos es una relación virtual que ya no nos permite conectarnos con una supuesta realidad, pues entonces empezamos a empobrecer el pensamiento, empezamos a empobrecer la capacidad de abstracción y eso pues es yo creo que muy preocupante, no sé qué opinen ustedes. Y bueno, otro de los puntos que él toca es la aldea global. Él le llama uno de los subtítulos dentro del libro, pues es la aldea global. Él habla de la mundialización y de la aldeanización. Nuevamente se empieza a meter al tema de la televisión, los medios de comunicación, de información, que son los noticieros, y dice, hay dos fenómenos. Uno es cuando te aldeanizan, es decir, una aldea pequeña, donde solamente te dan información, dice Sartori, de forma, o de la nación, digamos, ¿no? O sea, del contexto en el que tú estás viviendo, de la Ciudad de México, de tu entorno, el Estado de México, de cuántos robos, de cuánto perdió el país, cuánto ganó, la corrupción, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Nos empiezan a dar información meramente del país, o sea, no nos meten, digamos, en el debate
debate internacional, nos dejan fuera, digamos, del entendimiento de ese tipo de temas que también son muy importantes, sobre todo para la gente que le gusta la política, pues le gusta estar al pendiente de lo que pasa en el mundo, de por qué pasa y cómo pasa, ¿no? Entonces, habla él de la aldeanización cuando en realidad a nosotros nos dan información con base en los medios de comunicación, de forma nada más o de materia nacional, digamos, ¿no? Y eso pues dice es un problema porque a final de cuentas, si bien nunca somos racionales por completos, es decir, hay una racionalidad limitada, porque no siempre tenemos toda la información, es imposible tener la información de todo y las alternativas de todo y poder decir, esta es la mejor opción, este es el mejor argumento, etcétera, ¿no? Es imposible en cierta forma, entonces salvo en casos muy específicos donde sí podemos tener la información completa, pues podemos decir que somos racionales entonces, ¿no? Pero no es el caso de la política, evidentemente. Entonces, nos dan información nacional, nos alejan del contexto internacional, nos aldeanizan en nuestro contexto y empezamos nosotros a ser menos racionales de por qué pasan las cosas. Como pues bien sabido es que, por ejemplo, México es un país subordinado a Estados Unidos y lo que pasa allá, bien o mal, pues se refleja muy bien en México. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues a final de cuentas nos empieza a destruir, digamos, como ciudadanos deliberativos nuevamente, ¿no? O sea, si bien buscamos una transición a la democracia y si bien estamos buscando ser mejores como personas, pues, hola, saludos, Alma. Este, es eso, empezamos a perder esa capacidad, pero hay otro lado de la moneda, digamos, ¿no? Donde está la mundialización. Ya no es aldeanizar, sino ya es mundializar, es decir, ahora a lo que se refiere aquí Sartori, pues es a cuando nos dan información del exterior, pero nunca de lo que pasa en el interior, es decir, cuando nos empiezan a ocultar, no sé, datos sobre violencia de género, por ejemplo, que es un tema actualmente muy debatido, o sobre cualquier otro tema que ustedes quieran que tengan que ver con lo nacional, nos empiezan a tergiversar la información, o bien no la brindan, y nos empiezan a como la gente le llama, ¿no? Cortinas de humo, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se quemó la iglesia esta muy famosa, donde había algunas piezas religiosas muy importantes, valiosas para la historia y para, simbólicamente, para algunas personas muy importante, pues, ¿qué hacen, no? Te dan esa información, pero te dejan fuera del juego nacional, es decir, te empiezan a mundializar con la información y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, pues existe un juego político muy interesante donde cuando le conviene a quienes dominan los medios de comunicación, que en este caso son los políticos y los economistas, perdón, los que tienen gran capital que compran las televisoras para dar información de cierto tipo, pues ¿qué es lo que empieza a suceder, no? Pues empiezan a darnos la información que quieren que sepamos y no la que digamos va a causar una desestabilidad en el sistema político, ¿no? Entonces nos mundializan y nos empiezan a poner cortinas de humo, nos empiezan, digamos, en el ejemplo que es muy utilizado, ¿no? Donde pues no nos permiten a nosotros conocer nuevamente, no nos permiten ser racionales de lo que está pasando en nuestro país, nos dan información del exterior, pero nosotros empezamos a perder la cuerda o el hilo de lo que está pasando aquí en nuestro contexto, ¿no? Entonces él toca estos dos conceptos que es la aldeanización y la mundialización, y pues posteriormente sigue avanzando en el libro. El tema central, les decía, es cómo nosotros como ciudadanos que buscan una democracia buena, deliberativa, representativa o participativa, pues en realidad los líderes políticos muchas veces no siempre hacen políticas en favor de esto que se dice, se quiere construir, ¿no? Entonces hay una paradoja, digamos, ahí muy interesante. Y bueno, continúa con la redacción Sartori y habla del demos debilitado, ¿no? Les decía que el demos es uno de los conceptos de democracia, que demos es pueblo y kratos es poder. Pues entonces el demos debilitado se refiere a lo que ya he venido mencionando, ¿no? A cómo nosotros, con base en la información que nos brindan, con base en la visualización de cosas que son por completo virtuales, ficticias, que no existen y que solo son símbolos y representaciones ahí de emojis y otras cosas, cómo nosotros, con base en todo eso, empezamos a perderle esa capacidad. Entonces el demos, dice, se debilita, el pueblo se debilita, el pueblo ya no tiene el poder, el pueblo ya no es no es suficientemente racional por sí solo para poder llevar a cabo
una política pública, digamos, ¿no? Una política donde de verdad está introducido el individuo, que es donde recae la soberanía, ¿no? Del pueblo. Él va y vota, pero ¿por quién vota, no? ¿Por qué vota? Entre otras cosas. Y bueno, pues él empieza a hablar de todo esto. En realidad lo que les estoy diciendo es súper resumido. El libro es como de unas casi 200 páginas más o menos. Y tiene mucha información dentro. En realidad está muy interesante el libro. Quiero leer una cita, incluso él mismo, cuando habla del hombre bestia de Vico. Justo se encuentra en la página 146 y 47. Y pues se las quiero leer porque me parece muy divertida, e incluso a Sartori también. Dice: Vico es también el autor que ha elaborado en su Ciencia Nueva de 1730 una historia ideal eterna, dividida en tres edades, la primera de las cuales, la edad inicial, está pensada con gran imaginación como una sociedad de horribles bestias, desprovistas de capacidad de reflexión, pero dotadas de fuertes sentidos y de enorme fantasía. Dice Sartori: confieso que Vico me parece un autor oscuro y tedioso, pero recuerdo que cuando me topé con las páginas sobre el hombre bestia, me reí con toda el alma, y vuelvo a reír con toda el alma cuando recuerdo a su bestia paseando y multiplicándose en el mundo actual. Dice: el hombre del post-pensamiento, incapaz de una reflexión abstracta y analítica, que cada vez balbucea más ante la demostración lógica y la deducción racional, pero a la vez fortalecido en su sentido del ver, el hombre ocular y el fantasear, mundos virtuales. No es exactamente el hombre de Vico, realmente se le parece, dice Sartori, ¿no? Él dice que vivimos actualmente en un mundo de hombres bestias. Él dice que los ve caminar y los ve reproducirse cada vez más. Hombre bestia pues se refiere al hombre de Vico, el que narra él, donde dice pues que este es muy imaginativo y muy se espanta, dice Sartori, también ante la demostración lógica, ¿no? Y eso es muy interesante porque habla una parte sobre el lenguaje y dice: a la sociedad le gusta hablar de forma inexacta, ¿no? Digamos que ese es algo que también no sé, un tema que se puede tocar, pero a final de cuentas él dice: a la gente ya no le importa hablar de forma exacta, ¿no? Es como cuando decimos literal a las cosas que no son literales, ¿no? O por lógica va a suceder algo cuando no es por lógica, ¿no? Digo, son ejemplos muy sencillos, pero que van más allá, y ustedes dense cuenta, digo, con su misma familia, con sus amigos, de cómo la gente, y si no, pues qué bueno, ¿no? Eso quiere decir que tienen amigos, que sí leen, o que sí, les gusta hablar de otra forma, digamos, más exacta en ese sentido, que no tiene nada de malo lo otro, también les quiero decir, ¿no? O sea, nada más es una crítica, es un punto de vista que nos ofrece Sartori para ver cómo nosotros es que pensamos, cómo actuamos en el mundo actual, y ya cada quien podrá darle los enfoques que quiera, puede criticar a Sartori, puede hacer lo que pues quiera desde su imaginación y desde sus bases teóricas, digamos, y entonces en ese sentido dice él: al hombre actual ya no le gusta hablar exactamente, él prefiere balbucear, él prefiere reírse de cosas tontas, digamos, y prefiere pues lo efímero, digamos, ¿no? Por ahí también diría eso Zygmunt Bauman, por ejemplo. Entonces, toca esta parte del hombre bestia, de cómo actualmente se reproduce, cómo camina entre nosotros y cómo actualmente hay mucha presencia del mismo, y va en aumento en realidad, ¿no? Si vemos que hablábamos de las nuevas generaciones, vienen esa misma tendencia, en esa misma cadena que es la del Homo videns, pues entonces nos veremos en el futuro con un problema grave para las democracias nuevamente, que pues no sé, o sea, podemos caer, lo preocupante no es que no construyamos la democracia, ¿no? Sino que podemos caer gracias a que no tenemos la capacidad para decidir de forma racional, pues en regímenes autoritarios, poco democráticos, o bien a hacer una regresión en esa transición a la democracia o consolidación de la misma, ¿no? Entonces la idea es avanzar en estos temas. Él escribe este libro pues tratando un poco de prevenir a las nuevas generaciones exactamente de este tipo de preocupaciones que vienen en el futuro. Eh, Hay una parte también que toca sobre el huevo y la gallina. Él resuelve desde su muy personal aportación este tema del huevo y la gallina. La verdad no recuerdo cuál es primero según él, pero sí hay una parte donde lo trata, y pues es muy interesante. Entonces el libro se vuelve muy divertido, es en realidad te clava, es un libro que puedes yo creo que leer fácilmente. Las palabras que contiene, todo lo que contiene en realidad, si bien es un tema de política, ciencia política, y habla sobre democracia y sobre otro tipo de cosas,
no necesita, yo creo, alguien un conocimiento muy especializado en la teoría política o en los conceptos mismos de política para poder entenderlo. Es por eso que yo lo recomiendo y elegí este libro exactamente por eso. Y otra porque pues sí, en realidad es preocupante, digo, por lo menos en lo personal a mí sí me preocupa pues, y porque lo vivo con mis amigos y con algunos familiares, pues como si es real, ¿no? A mí, por ejemplo, me causa mucho conflicto ir en el metro, luego de regreso de la escuela o hacia la escuela. De ida, por ejemplo, son las 6 de la mañana en el metro y pues los vagones van un poco llenos, pero de verdad si un andén, pues no sé cuántas personas quepan en uno, pero en realidad yo creo que el 70% de las personas que están dentro están con el celular viendo Facebook. Y repito, esto no tiene nada de malo, sin embargo sí los ves más jorobados y los ves más, no reaccionan, ¿no? O sea, rápido ante ciertas situaciones, te encuentras con casos que en realidad dices, ¿cómo esto puede suceder, no? Entonces, y es parte de cómo esto afecta a nosotros, es como ver los aparatos audiovisuales desde otro punto de vista, más allá de lo fundamental que son en la vida actual y de cómo nos funcionan a nosotros. Yo creo que ese es interesante el debate que toca Sartori por eso mismo. Y entonces, pues yo creo que no sé cuánto llevo, pero pues tampoco me quiero extender más. Tampoco les quiero platicar todo el libro porque pues la idea es que vayan, que lo consulten. Es un libro muy barato, está como en 200 pesos o menos. Y si lo pueden leer, digo, es la recomendación que yo les hago. Yo creo que les va a servir mucho también para sacarlo en algún tema de conversación y también para que les dé un poquito de miedo introducirse a los celulares, a las tecnologías. No, no es cierto, no creo que dé miedo, pero en realidad es algo que sí te pone a pensar más, que sí te pone a criticar este tipo de acciones que nosotros ya nos acostumbramos a realizar, ¿no? Y que lo vemos con una normalidad. Y eso en realidad que es preocupante porque actualmente, si bien son muy funcionales, y yo lo veo mucho desde la psicología social, este tipo de herramientas pues también sirven para la manipulación, para la dominación, para el sometimiento, para todo este tipo de cosas que bien la política y los políticos saben utilizar en su favor y saben cómo dominar a las masas desde una sociedad teledirigida en el sentido de Sartori, ¿no? Entonces, yo les recomiendo esto. También les quiero recomendar un video. Ahí lo pueden buscar en YouTube, yo creo, y si no en Google, por allá de estar. Y se llama Animatrix, como la película de Matrix, pero con Ani, ¿no? Animatrix es una caricatura, es un video corto, dura como 10 minutos. En realidad son dos partes, digamos, es un solo video, pero está dividido en dos. Y trata esto un poquito también como Terminator y la dominación de las máquinas y cómo es que caemos en ese juego, ¿no? O sea, cómo caemos en la dominación de la tecnología y cómo la tecnología comienza a dominar el hombre poco a poco, ¿no? Entonces, este libro también lo vi lo leí y a los pocos días vi este video, entonces lo pude yo como que interpretar muy bien y te divierte el video a final de cuentas, también te habla de esta parte de la dominación, entonces yo se lo recomiendo mucho, y bueno, pues si quisieran comentar algo, etcétera, pues ahí está el área para comentar exactamente, ya lo estaremos discutiendo. Quiero agradecerle pues, a mi papá, que es quien me invitó a participar en esto. Fue breve y pues es divertido en realidad estar en este espacio, digamos, ¿no? Que es mi casa y que puedo, gracias a las tecnologías, pues transmitirlo a más gente, compartirlo con más gente y pues que vean también otros puntos de vista, conocernos y ver qué es lo que la gente lee, ¿no? Por estos momentos. Entonces, me despido y un saludo a todos. Hasta luego.